Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Bien. Qué tristeza, ¿no? Yo la verdad que preguntarte, venimos de 9 días de confinamiento. Los casos siguen subiendo. Las vacunas llegan, pero no se ve que la curva baje. Vamos a un fin de semana, otra vez de confinamiento, que no sé si sirve... O sea, ¿sirve para algo lo que se está haciendo? Sí, cualquier medida restrictiva, por más laxa que sea, cualquiera, tiene un impacto positivo en el resultado buscado. Eso no se discute. Pero El problema es no se si vio el resultado. el problema es si ese resultado es el esperado o es el buscado. Obviamente nosotros hoy estamos con 35.000. Me va a decir, bueno, pero estos 9 días no dieron resultado. Eso es contrafáctico, porque seguramente que si no hubiéramos estado con esos 9 días de aislamiento y en vez de 35, capaz que estábamos en 50. De hecho, eso es lo que daban las proyecciones. Nuestras proyecciones Que sin dan... los 9 días de confinamiento hubiésemos estado en 50.000. Es contrafáctico porque nadie, absolutamente nadie puede predecir cómo vamos a estar mañana, pasado, la semana que viene. Hay una proyección, hay modelos matemáticos, hay curvas donde han aportado la gran mayoría de las universidades más prestigiosas para hacer algoritmos matemáticos y poder predecir, pero lo concreto es que nadie puede dar vaticinar nada, y cualquier medida restrictiva tiene un resultado esperado. Vuelvo a repetir, ese resultado esperado es el buscado o lo que se pudo conseguir. Bueno, estamos en una situación sanitaria crítica que va a durar por lo menos un mes más, calculo, con la diferencia al año pasado, que bueno, que la vacuna es una realidad y que la Argentina, más allá de todas las idas y venidas que podemos escuchar en los diferentes medios, está teniendo un ritmo de vacunación muy importante. Ayer la provincia colocó 100.000 vacunas, un récord para una provincia tan extensa como la de la provincia de Buenos Aires, y con una vacuna que tiene la característica de que cada uno tiene su logística, su manera de transportar, su manera de manipular, y eso genera un embudo logístico, pero bueno, el país está encaminado a ir colocándolas a medida que van llegando las dosis. Más de 13 millones de dosis no es poca cosa. Pero mientras tanto, digamos, la otra medida que te queda es el confinamiento. No hay otra cosa, mire. Pero ¿se cumple o no se cumple? No se cumple, no se cumple en la medida que se tiene que cumplir. No se cumple. No, en la medida que se tiene que cumplir, no. Ahora, buscar responsables, acá hay un solo responsable, que es el coronavirus. Después, cada sociedad es distinta, cada sociedad tiene una idiosincrasia totalmente distinta. Yo recuerdo al principio de cuando empezó a agravarse los casos en la Argentina y se tomaba como modelo Uruguay, yo decía, miren, no se confíen, el virus no, Uruguay ya va a llegar, a nosotros nos llegó antes porque tenemos otra idiosincrasia, tenemos otra manera de relacionarnos que no es la misma que la uruguaya, pero tarde o temprano Uruguay va a pasar por lo mismo, y hoy está pasando por lo mismo, inclusive peor que la Argentina, cuando la querían usar como modelo. Si hay algo que este virus tiene de característico, es su imposibilidad de predecir comportamiento y evolución. Está bien, pero vos recién decías, digamos, mientras se esperan las vacunas, no hay otra medida que el confinamiento y las medidas que no se cumplen y que no hay otro responsable que el virus. Ahora, ¿hay responsables de hacer cumplir las medidas? La pregunta es si lo están haciendo o no. No, usted no puede, no hay una... Digo, las fuerzas en la provincia de Buenos Aires. No hay no puede, primero no creo... Que te responden, digamos. No, pero primero que no creo en un Estado policial para llevar una medida que tiene que ver con el cuidado personal de cada uno. Segundo, cuando la medida no es restrictiva, cuando la medida no es profunda, igual para todo el mundo, es muy difícil el cumplimiento. Si no, fijémonos, cuando nosotros empezamos la cuarentena ya por marzo, si no me equivoco, fueron 3 semanas, 4 semanas, no volaba una mosca en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad, en ningún lado. Sin embargo, bueno, después se fue relajando, y bueno, y hoy estamos en la situación que estamos. Es culpa de la sociedad, la sociedad es lo que es. Somos una sociedad transgresora por definición, somos una sociedad
que no es disciplinada en cuanto a una metodología de Pero el límite en la provincia de Buenos Aires, esa transgresión, ¿no lo tenés que poner vos? No, digo, no, me lo estás contando como de afuera. Nosotros no somos Israel, no somos Japón, no somos un Estado beligerante que tiene un entrenamiento social de ciertas normas, no tenemos problemas religiosos, no tenemos problemas étnicos. Eso hace que una sociedad, la sociedad japonesa es una sociedad ordenada, una sociedad que respeta, que no transgrede como puede ser otro tipo de sociedades. Esto no es ni bueno ni malo, esto no es una crítica, es una descripción. Mire, cuando discutíamos lo de Uruguay, le digo, vas a ver que Uruguay se va a retrasar, pero tarde o temprano. ¿Y por qué se retrasa? Una de las cosas más simples, porque en Uruguay cada uno toma su mate, no se comparten. No se toma el mate como se toma en la Argentina, pero que en una casa todos comparten el mate. En una obra 20 personas comparten el mate. Pero, en el Estado hospital, perdió músculo, 20... Bernie. ¿El Estado perdió músculo o no tiene más músculo que lo que se ha visto en estos últimos 9 días para hacer cumplir más restricciones que esa? Por la imposibilidad de no es hacer cumplir, yo no creo, le vuelvo a repetir, estoy totalmente convencido que no tiene que ver con un Estado policial. Primero, es imposible que 10.000 personas cuiden 40 millones de personas, es imposible. O sea, desde lo fáctico es imposible. Y además es imposible desde lo teórico. Esto es una medida que tiene que ver con decisiones de una sociedad de adoptar ciertas actitudes para llevar adelante un plan de cuidado, en el cual estamos atravesados además por diferentes variables que nos golpean tanto como el coronavirus, la pobreza, el desempleo. No nos olvidemos. Pero me preocupa, Dios, el que te está escuchando por ahí, algunos de estos tantos transgresores que te está escuchando, dice, bueno, este fin de semana las fuerzas no van a salir a la calle porque Bernie no cree en un Estado policíaco que tiene que controlar. Más sí, salgamos nosotros, vayámonos, agarremos el auto. La policía, bueno, entonces me está confirmando lo que yo le estoy diciendo. Me parece que si usted cree que una persona en donde se pone en riesgo su vida, la de sus seres queridos, la de sus familiares, necesita que un policía le tenga que repartir a esta altura del año. Sí, creo eso. Bueno, entonces estamos ante un problema grave y por eso estamos teniendo 35.000 infectados todos los días. Lamentablemente creo poco en la responsabilidad individual y los números me parece que lo demuestran. Hay muy poca o casi... Yo miro, usted va por la calle al mediodía, hay cola en los restaurantes para almorzar o para tomar un café, la gente amontonada, y la verdad que uno dice, ¿cómo puede ser en una situación como esta, en una situación donde deberían estar cuidándose, pareciera que aquí no pasa nada? Bueno, es el comportamiento, vuelvo a repetir, no es ni bueno ni malo, así somos los argentinos y así estamos transitando esta enfermedad. Pero, ministro, duele, le digo, pero más allá... marzo, que nosotros, si en marzo le decía que nosotros íbamos a terminar la pandemia con más de 100.000 muertos, ¿alguien lo podía creer? No, iban a decir que temerario, el gobierno está buscando... Bueno, vamos camino a eso. Además de la pandemia y de la delicada situación sanitaria, hay una delicada situación socioeconómica. Sí, claro. Varios intendentes con los que hablé en los últimos días del conurbano me decían que frente a las restricciones renovadas que vienen el fin de semana, no les van a poder prohibir a los comerciantes abrir, cosa que tendrían prohibido el sábado y el domingo, los bares y restaurantes en el conurbano. ¿Está previsto esa situación de que, al revés de lo que pasó tal vez en los 9 días anteriores de confinamiento duro, este fin de semana se rebelen, esté relajado la situación? Básicamente por las necesidades que hay en vastos sectores que están muy castigados por lo económico. Sí, Latinoamérica es el ejemplo más clásico de cómo ha pegado tan fuerte el coronavirus. El coronavirus trajo pobreza, desempleo y mucha más desigualdad. Por algo se han profundizado todos los índices sociales en toda Latinoamérica. No hubo país que se salvara. Esto no quiere decir que a mal de muchos consuelo de tontos, pero esta es la realidad que tenemos. La realidad es que, como usted bien dice, son los intendentes los que tienen que la potestad de abrir o cerrar un negocio. Se incumple con la normativa, que a esta altura no hace falta explicar que un decreto presidencial tiene característica de ley y la ley hay que cumplirla. Y bueno, son las cosas con las que hay que lidiar todos los días. Yo creo que la sociedad va a acompañar, porque sigue acompañando, porque seguramente los negocios van a estar cerrados.
Ahora, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer de aquí a los próximos 30 días que tenemos, por sobre todas las cosas, una situación difícil? Y por eso es muy importante poder ir teniendo, la única expectativa que hay es la vacunación, como usted bien lo dijo, una vacunación que es real. Ya tenemos 12, 13 millones de dosis, esta semana ingresan más de 2 pero igual millones. lleva un tiempo hasta generar Por anticuerpos, eso, no que te ¿Usted ponen la dice que lo vacuna y que viene salís? es más difícil de lo que ya estamos pasando? Mire, nadie lo puede predecir porque más allá del control, mire, como decíamos recién, la única posibilidad de controlar es generando inmunidad. Esa inmunidad se adquiere de dos maneras, a través activa o a través pasiva. La activa es la que usted adquiere a través de la enfermedad, se enferma y desarrolla anticuerpos, que esos anticuerpos tienen una permanencia en el tiempo bastante prolongada, o por la inmunización a través de la vacuna. Bueno, la vacuna la podemos medir, no podemos medir la cantidad de pacientes inmunizados, podemos hacer un cálculo global teniendo en cuenta que ya casi tenemos 4 millones de pacientes declarados, que hayan sido declarados no significa que sean reales, son mucho más los contagiados. Y esto, que no se malentienda, no quiere decir que hay una subinscripción de pacientes contagiados, no. En una familia donde hay 5, se hisopa uno, los otros 4 tienen síntomas, todos tienen coronavirus, pero hay un solo hisopado con 5 enfermos. Más los asintomáticos, por lo tanto es muy difícil saber en qué momento estamos teniendo una gran mayoría de la población con anticuerpos, ya sea por haberse enfermado o por la vacuna, y nosotros calculamos que los próximos por lo menos 30 días, por sobre todas las cosas, el interior, ¿no? Porque esto se va, aparte, si hay algo que aprendimos de la dinámica del virus, siempre comienza por la ciudad de Buenos Aires. Mancha de aceite, ¿no? Es una mancha de aceite, comienza por la ciudad de Buenos Aires, se expande al primer cordón, segundo cordón, tercer cordón y después interior. Bueno, hoy estamos viendo cómo en el estado de emergencia que están provincias como Córdoba o Santa Fe. Y ministro, vamos para 2 meses sin clases en la provincia de Buenos Aires, de mediados de abril, cuando sea mediados de junio. Mi pregunta es que usted, que maneja el territorio, los chicos que no están en la escuela, los adolescentes, por ejemplo, ¿dónde están? ¿Están en la casa? Porque la pregunta, cuando lo escucho con la dificultad que hay para hacer cumplir las restricciones, pienso, bueno, las clases se pueden suspender relativamente fácil, se cierra la escuela, se mantiene la virtualidad. Ahora, los chicos que no tienen que llevar el virus, ¿se quedan en la casa estos 2 meses o están en la calle? Porque si no, ahí es extraño el balance, no van a la escuela pero circulan con el virus. Barney fue de los primeros que acuñó el término de cómo era cuarentena comunitaria. Cuarentena no solamente comunitaria, acuñarlo, sino sí, que lo hemos llevado a la práctica, ha dado excelentes resultados y ha sido modelos que se han utilizado en diferentes o sea, que respondiendo a Jairo, pero están en la calle, pero tiene que ver justamente con, en algunos sectores de la sociedad, las condiciones de vida son muy precarias y no pueden llevar adelante una cuarentena tan prolongada como la que hemos tenido el año pasado, y por eso hemos hecho las cuarentenas comunitarias, que le vuelvo a repetir, después fueron copiados como modelo de abordaje territorial en diferentes pero muchos lugares chicos del entran mundo. ahí, digamos, no están en el colegio, Lo importante, mire, lo importante a esta altura me parece que no, me parece una discusión estéril entrar si el colegio contagia, si el colegio no contagia, porque cuando uno lee informes, el colegio no contagia, el gimnasio no contagia, el bar no contagia, el transporte no contagia, nada contagia, pero sin embargo la realidad, como decía el general Perón, la única verdad es la realidad, y la realidad que estamos teniendo por arriba de 500 muertos por día, que es una locura, es una guerra de Malvinas todos los días, y estamos con 35.000 contagios todos los días y con un sistema sanitario que está trabajando al límite, no solamente por su capacidad material, sino también en sus recursos humanos, porque usted, una cama de terapia intensiva necesita todo un apoyo logístico atrás para sostenerla, no es solamente corro una cama para un lado, corro una cama para el otro en terapia intensiva, pongo otra en el medio y tengo una cama más. No, se necesita no solamente un batallón logística, sino que además tiene un sistema sanitario. La gente, formar un terapista lleva no menos de 3 años. Entonces, los mismos terapistas que estaban trabajando hace un año atrás, hoy están trabajando con sin descanso, con el doble de cantidad de pacientes internados y bajo un estrés laboral que también impacta
en los resultados esperados. Sergio, en realidad no voy a ser yo la que te va a llegar a la política. Acá hay alguien bastante irreverente, imberbe, digo, si no lo tuviésemos que explicar a los televidentes más jóvenes que están del otro lado, que tiene una pregunta para hacerte. Si querés, se la respondes, si no Siempre te levantás respondo. y siempre respondes. Yo siempre respondo. Casi en homenaje a Gerardo Rossini, a su histórica pregunta animal. Vamos a la pregunta animal de Jairo, Bernie, dale. Vengo siguiendo sus declaraciones sobre el gobierno nacional, diferentes figuras, y hasta sospecho alguna dedicada al presidente de la nación, pero eso es una interpretación mía. Esta declaración que hizo en marzo, le quiero hacer una pregunta. Primero la escuchamos. Mire, ¿sabe qué? ¿Sabe quién le dicen esas cosas? Dicen los que estuvieron en este lugar, los que estuvieron en este espacio político, que se fueron, que durante 10 años cascotearon este espacio político y después volvieron. La verdad que yo siempre estuve en el mismo lugar, así que si hay algo que no me pueden achacar es que debo boicotear mi mismo frente político al cual pertenezco hace 30 años y al cual nunca me fui. Ahí, Bernie, Una corrección, no Sí. son 30, son 33. Cuando usted reafirma eso y habla de los que se fueron y cascotearon 10 años, ¿no hay manera de no pensar que uno de los que se fue y cascoteó fue el presidente Alberto Fernández? Mi pregunta es, ¿en su fuero íntimo usted lo considera un traidor, Alberto, de los que volvió? Mire, yo no soy quien para calificar a nadie. Tengo muchas diferencias. Sí, por supuesto que tenga muchas diferencias. Algunas son de forma, otras de fondo, algunas pueden llegar inclusive a ser irreconciliables. Tengo un límite, ¿no? Que es el respeto por nuestra soberanía nacional y hasta ahí llego. Entonces, ¿Irreconciliables? ¿Cómo? ¿Diferencias irreconciliables? Y me parece que el respeto por nuestra soberanía es para aquellos que tenemos una visión nacionalista por sobre todas las cosas de la conducción política. Sí, bueno, hay algunos temas que están pendientes, hay que ver cómo se resuelve y en ese transcurso obviamente que discutimos. Yo no soy un obsecuente, yo tampoco soy el dueño de la verdad. Me gusta discutir porque soy médico, porque soy cirujano, porque antes de una operación se hace un ateneo médico, discutimos los cirujanos, cuando se toma una definición, se toma una técnica y se adopta un tratamiento, todos cumplimos porque es una obligación hacerlo. Bueno, en ese sentido actúo en mi vida. ¿Y no le daña, ¿no le daña la autoridad al presidente? ¿Cómo? ¿No le daña con esas frases la autoridad al presidente? Mire, que yo no creo que el gobierno sea un club de amigos. Ya tuvimos un club de amigos y mire cómo nos fue. La verdad que acá no vinimos a hacer amistades, ni a llevarnos bien, ni ir cantando todos felices por la calle. Nosotros vinimos a gobernar, a generar política de Estado para llevar a un Estado como estaba, a una situación de bienestar, y en ese sentido hay que discutir, no hay que tenerle miedo a las discusiones. Aparte somos un frente, y en un frente, si hay algo que nos enriquece, la diversidad de pensamientos. No hay que sentirse ni ofendido ni ofender. Sergio, Bernie, muchísimas gracias. ¿Vas a dedicarte los fines de semana a la medicina, digamos, volvés a la trinchera de la medicina? Sí, a mi hospital en Santa Cruz, que está pasando por, este coronavirus O sea, te pones a laburar en el hospital el fin de semana. Así que ya comienzo esta semana. Sí, los fines de semana. Venís con práctica. ¿Cómo? Venís con práctica. Digo, sí, eso ¿sí? Es como andar en bicicleta. Eso no se pierde nunca. Sergio, muchísimas gracias. Por favor. Y ahora vamos